Stephanie Weiss Santos nació en Nuremberg, Alemania, en 1971. Es mexicana y alemana. Actriz. Actualmente estudiante del doctorado en Ciencias de la Investigación Educativa por parte del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAF, donde también completó los estudios de maestría. Licenciada en Psicología por la UAM Xochimilco y licenciada en Actuación por la Casa del Teatro en Coyoacán. Fue invitada por Peter Schumann a participar en Resurrection Circus del Bread and Puppets en Glover, Vermont, en 1997. Actriz del elenco estable del Centro Dramático de Michoacán, bajo la dirección artística de Luis de Tavira desde su fundación hasta el 2008. Ha participado en diversos montajes, entre los cuales destacan Tomar Partido de Roland Harwood, bajo la dirección de Antonio Crestani, El concierto deseado de Frank Xaver Croetz, me disculpo por la pronunciación, bajo la dirección de Mariana García Franco, Siete Puertas de Boto Strauss, Santa Juana de los Mataderos de Bertolt Brecht, la Dama Boba de Lope de Vega, La Expulsión de José Ramón Enríquez y Los Pequeños Zorros de Lilian Hellman, bajo la dirección de Luis de Tavira. Participó como actriz invitada en Los Grandes Muertos de Luisa Josefina Hernández, bajo la dirección de José Caballero, con la Compañía Nacional de Teatro. Forma parte en México del elenco de actrices para Todo lo que está a mi lado, pieza escénica del argentino Fernando Rubio, y participó en el ciclo del Teatro para la Dignidad con la obra Cremación de Luis Villoro y de la obra 1521, La Caída, bajo la dirección de David Holguín. Recientemente produjo y actuó Furor, una obra alemana de Lutz Hübner y Sarah Nemetz. Como actriz ha decidido dedicarse a la traducción como una manera de contribuir a la difusión y disfrute de la dramaturgia alemana en México. Hola, Hola, qué puntualidad británica. no tanto, ¿no? ¿Sí? Puntualidad Sí, británica. Sí, bueno. ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Bien, qué bueno. Oye, Mm, ¿de cuánto tiempo dispones? ¿Cuánto tiempo sueles usar? Eh, Te decía en el mail que lo ideal es, digo, a veces queda bien con una sesión, pero Sí. como para que no se vaya a cortar, porque si me distraigo y no estoy pendiente del tiempo, se puede truncar así en una respuesta. Entonces, si tuvieras chance de por lo menos hacer otro cachito si se nos corta, Ujú. ¿sí? Sí, ¿No te tienes que ir alguna hora? no. Ah, bueno. ¿De qué humor estás? ¿Por qué? Pues porque luego yo entro así como muy dicharachera y mis interlocutores no están tanto. Ujú. Pues sí, no, muy dicharachera no estoy, pero de buen humor de verte, sí. Ah, bueno. Eh, Tampoco sé qué va a pasar, Jimena, entonces pues no sé, no, no sé. yo tampoco sé qué va a pasar. Obviamente tengo varias preguntas que te quiero hacer. Ujú, ujú, El preguntario es además de, pues como de un proyecto para conocer y dar difusión a gente que admiro. ujú, También, también ha sido y sigue siendo, sin que yo me lo esperara tanto, un espacio así de encuentro y reencuentro con gente a la que además quiero mucho ujú. y a ti yo te quiero mucho y me da mucho gusto Y yo te quiero mucho a ti, Jimena. que Ujú. que estés aquí, que hayas aceptado. Pues venga, Bueno, gracias por invitarme. gracias a ti.
Primero felicitarte que acaba de pasar el Día de los Traductores y tú, entre muchas otras cosas, eres traductora. Bueno, no, no tan, no, o sea, sí traduzco, pero solo lo que quiero cuando quiero para el teatro. Bueno, O sea, no, tal vez no así de oficio, no sé, no, tal vez no te ajá, consideras oficialmente traductora, pero traduces, ¿no? Y la sí traducción traduzco, es un gracias. trabajo, creo que poco reconocido. Sí, es verdad, es verdad. O sea, creo que lo que pasa es que lo que me ha llevado a traducir es el teatro, Sí, ¿no? Entonces, fue una manera de reaprender mi lengua original, o sea, el alemán, porque se me había olvidado, aunque fuera mi primera lengua. No digo materna porque mi mamá es mexicana sí. y hablaba español, pero digamos que sí fue la primera lengua que hablé, es el lugar donde nací, y entonces lo había olvidado por un bloqueo de que no, fui un año en la secundaria, no la pasé muy bien y dije, jamás, y lo bloqueé. Órale. Entonces fue en el teatro que, eh, pues que Luis era mi maestro y se dio cuenta de que ahí había algo extraño y me puso a traducir pedacitos de las, no sé, lo que escribían en los discos, en los CDs, de lo que íbamos a escuchar en la noche, todo el grupo. Entonces me decía, esto está en alemán, ¿me lo puedes traducir? Y pues yo hacía un esfuerzo. Y así poco a poco hasta empezaron a pedirme que tradujera obras y volvió, el alemán volvió. Steph, ¿tú hasta qué edad viviste en Alemania? Pues nací allá, yo creo que viví como hasta los 4, luego estuvimos un año acá, luego volvimos porque a mi abuela paterna le dio cáncer, entonces volvimos y estuvimos allá como año y medio y como por ahí de los 7 o 8, de los 8 años volví a México. Ujú. Y ya me quedé casi para siempre. ¿Y cuál sería, si lo tienes así más o menos a mano, tu recuerdo más antiguo o si tienes algún recuerdo recurrente de tu más tierna infancia allá? Mm, Tengo uno que acabo de escribir. ¿Quieres que te lo lea? Por favorcísimo. A ver, dame un segundo. Sí. Porque lo usé para un taller de memorias que estoy haciendo. Ahora lo encuentro ya. ¿Cuántas cosas haces y yo por qué no me entero? Digo, por qué no te Pues pregunto, porque porque no nos hemos visto, ¿no? pero todo eso, por ejemplo, cuando das un taller, ¿dónde lo anuncias? Bueno, no, lo que pasa es que o sea, yo trabajo mucho con una técnica de memorias, de construir colectivamente la memoria que Sí. aprendí de una maestra húngara que vive en Finlandia y que me invitó a un proyecto muy grande que se llama Recollect Childhood Memories of the Cold War, o sea, memorias de la Guerra Wow. Fría, y se hicieron seminarios en Riga, en Berlín, en Helsinki, en México. Yo participé en el de México y luego me invitaron a Tampere, a Finlandia, a ver cómo en qué había acabado todo eso. Y, y luego lo he usado mucho en el teatro, como que siento que ayuda muchísimo, que es muy lindo trabajar a partir de la memoria y de la memoria colectiva. Por ahí tengo publicado 2 capítulos en el libro de estas mujeres que se llama Unarchived Childhood of the Cold War y uno es sobre mi infancia justamente. ¿Y dónde se consigue ese libro? Te lo paso. Pero Es, y además, si a alguien le interesa, pues, ¿qué hago? Te lo paso aquí a nuestro chat ahorita y de ahí tú mm, es lo decir, bajas. no se puede, o sea, no se puede ir a comprar a una librería. No, justo No. lo que tiene de anarchivo, de Ok, anárquico este ok. archivo, es que es gratis y que por lo tanto hay que Qué pasarlo. belleza. Qué bonito. Sí, Pues o sí, sea, muchas gracias. nadie cobra por ello, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, mira, te lo pongo aquí.
Ahí está. Se supone que ya me lo Ahora, mandaste. sí. Ujú. Ah, sí, ya. Mm, Te juro que acabo de guardar esta memoria porque aquí está. A ver. Mm. A ver, te leo esta. Ujú, Era invierno. Decidió caminar ella misma las 3 cuadras que separaban el departamento donde vivía de su escuela primaria. Quería estar sola. Ella tenía 7 años, así que sabía ya muy bien cómo cruzar las calles en las esquinas peatonales por encima de las rayas blancas pintadas en el piso. El sol de invierno era cálido ese día. Su primaria estaba detrás de la muralla del castillo. Primero el patio de recreo y después la esquina de ese edificio enorme pero amable. 3 pisos de piedra rugosa, de bloques grandes y claros, como los de la muralla. Ella se abrazó con todas sus fuerzas a esa esquina, como si la escuela pudiera regresarle en ese momento los años felices vividos en su kinder, en sus calles, pero sobre todo como si su oma, su abuela, su mundo pudiera devolverle ese abrazo antes de partir al otro lado del océano. Su abuela acababa de morir hacía unos días. Había habido un funeral en el pueblo. Ella había tirado una flor al féretro en el hoyo. Ella había visto cómo el servicio médico había sacado el cuerpo de su abuela con los pies por delante, pero en una bolsa negra por las escaleras de su departamento. Las maletas estaban hechos y ellos regresarían a México a vivir su mundo, todo su mundo en Nuremberg, en los areneros, los columpios, las bicicletas, trineos, los amigos en calzones en los veranos, jugar a los bomberos sobre cajas de madera, todo se quedaba ahí. ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué a medio año? Ni siquiera había terminado primer año de primaria. Esa Navidad, quizás el mismo día de ese abrazo interminable a su escuela, festejaron la Navidad en casa de sus tíos abuelos. El pinito arriba de la tele y un regalo para ellos. Un Simón Dice de colores con el que todos se entretuvieron toda la noche antes de partir al día siguiente. Años después, cuando tenía 12 años, cruzando a pie Miguel Ángel de Quevedo para ir a hacer la tarea a casa de una amiga, olió de pronto el olor a la gasolina de la gasolinera que cruza Pacífico y Miguel Ángel. Recordó entonces aquella mañana en Alemania y pensó, ahora sí ya llevo la mitad de mi vida en México. ¿Dónde será que voy a vivir el resto? Ya. Chan, 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 chan. Qué lindo. Es que bueno, además de conmoverme, me detona muchas preguntas. Mm, bueno, preguntas que tienen que ver con algo que ya tenía yo aquí como que te quería formular. Ujú, ¿Qué, qué, qué tanto, qué tanto es una, en el caso en un caso como el tuyo, que tienes dos nacionalidades, qué tanto ujú, somos la cultura en la que crecemos, qué tanto tiene que ver lo, lo genético, qué tanto te sientes tú que esas dos culturas están en ti integradas o te has sentido a lo largo de ya lo que siguió a partir de lo que acabas de contar, qué ujú. tan, que si te has sentido dividida o Siempre, cómo lo vives. Ajá. siempre me he sentido dividida. Creo que llevo muchos años en análisis psicoanalítico y creo que una gran cosa que le debo a mi analista, que es una maravilla, es por qué tener que sentir que es algo que resta en vez de sumar, ¿no? O sea, como por qué sentir que hay algo que divide y que jalonea y que rasga y que, ¿no? Como si hay algo que no fuese adecuado.
en vez de decir, pues qué increíble, hay, hay, hay más experiencia que no obtendría de esta manera, ¿no? O sea, a lo mejor me perdí algunas cosas en un momento o en otro, pero hay una combinación. Y sí, pero no. O sea, como que, fíjate, por ejemplo, algo que, o sea, yo llevo en este momento, pues evidentemente mucho más tiempo de mi vida en México, pero cuando voy a renovar mi pasaporte, aun y cuando tengo INE, me piden mi FM2 y es una sensación horrorosa. Mm, Es una sensación como de no terminas de sí ser mexicana. O, por ejemplo, ahora que hubo la marcha contra la gentrificación mm, y iba yo era el cumpleaños de mi madre mexicana de Monterrey, que vive en Villa Olímpica. Y pues se había cerrado el paso porque iba a haber una marcha como por fuentes brotantes. Y todo bien, yo no tengo nada en contra de las marchas, al contrario. Entonces nos estacionamos como en camino a Santa Teresa al lado y venía yo con un pastel en las manos caminando y sentía las miradas como de pinche güera, ¿no? sí. ¿Y qué haces con eso? O sea, también entiendes, ¿no? O sea, entiendes. ¿Entiendes, pero Eh, sentiste miedo tal vez o no tanto? no, no, miedo no. O sea, sí decía, no, no, pues, o sea, pues saco mi INE o a ver qué hacemos o, ¿no? No Este, soy gringa. pero es como eso, es tener que decir no soy gringa o no soy, ¿no? Eh, saber que pues uno vivió en México desde hace mucho, desde que hace muchas de las calles de la Ciudad de México ni existían, ni de las casas, ni de los edificios, que jugaste en las calles, que no sé, entonces es como, es difícil sentirte siempre visto como extranjero en un lugar que tú sientes propio, Ujú. ¿no? No por todo mundo ni todo el tiempo, pero es un poco así. Y también habría que reconocer que pues vivimos en un país muy jodido con el asunto de las clases sociales, de los fenotipos y de todo eso, ¿no? Entonces también toca entenderlo, también toca asumir esa parte, ¿no? Pues eso. Luego, ¿qué te podría decir de eso también? Que es curioso, si hay una cosa de escala. Cuando voy a Nuremberg, que es mi ciudad natal, pues me subo al metro y me siento de un tamaño adecuado. O sea, me siento no muy ancha, no muy alta, no muy narigona, no muy, sino normal, normal, ¿no? Una persona por muy promedio, ¿no? Ajá. Con un color de pelo promedio, con, no sé, cuando realmente, pues sí, te sientes así como todo, o sea, como todo el mundo que va en el metro, como todo el mundo que va en la calle, no te sientes un gigantón grandote, ¿no? Pero y ya a la hora de interactuar, puede pasar allá un poco también lo que ocurre aquí de otra manera, como sí, pero no acabas, no eres de aquí. Ujú, Ujú. por supuesto. Hablo alemán sin acento, pero con muchas faltas de ortografía, ¿no? O sea, todo esto del der, die, O das, o sea, sea, sin todos los acento artículos. mexicano. Sí, porque fue mi primera lengua. No tengo Ajá. acento, o muy poco, o a veces, pero casi no. Y si llevo un rato allá, no. Pero conjugo mal. No tengo un amplio vocabulario. Entonces, a veces parece que tengo retraso mental, ¿no? O sea, alguna deficiencia en el modo de conocer o no sé usar las máquinas que se usan allá. Entonces, porque si habla normal, no usa la máquina como se debe usar y, ¿qué le Rara, pasa? rara persona. Sí, así es. Mm. Ujú. Y el castellano lo aprendiste igual desde muy chiquita? Mira, mi mamá y mi papá no eran ahora está muy de moda que los niños hablen muchos idiomas, ¿no? Es como un gran plus. Mis papás son de los 70.
ahí lo que importaba era adaptarse. Entonces, cuando vivíamos en Alemania hablábamos en alemán, cuando vivíamos en México en español. Pero tú llegaste a México sin hablar español, lo aprendiste aquí. Pues sí, la primera vez sí. O sea, algo tendría del habla de mi madre, ¿no? Poco, pero sí, porque mi mamá era mexicana, pues me cantaba en mexicano, en Sí. español, ¿no? En castellano, como se le diga. Ujú. Pero al mismo tiempo ella se comunicaba con mi papá en inglés, tuvo que aprender alemán ella muy rápido. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela también, ¿no? Entonces, pues el habla de todo mundo era alemán. Sí. Entonces, pues no nos costó trabajo aprender español. Era muy rápido, sucedía muy rápido, pero sí cambiábamos mi hermano y yo. Sí, se podría pensar que si llegaste a los 7, pues eso ya quedó muy atrás, pero a mí me llamó la atención de lo que leíste, algo que puede pasar desapercibido, pero que a los 7 años tú ya te vas sola a la escuela y cruzas las calles, habla de una cultura muy distinta a la que se vivía aquí en esa misma época, creo yo. Por lo menos yo a mis Ujú, 7 años no salía sola a la calle, no me iba a la escuela y creo que ni siquiera cruzaba la calle. Entonces, no ujú. sé, como que a lo mejor ya tenías muy arraigada una independencia, entre otras cosas, que llegar aquí, por muy Ahora, chiquita que fueras. habíamos vivido aquí un año mm, antes, en México. O sea, no me era tierra desconocida, Ah, ok. ¿no? Ujú. En medio de esos 1 y 7, vivimos en la Ciudad de México. Ujú. Ujú. Y Es es súper loco, interesante. hay gente que, o sea, la memoria que ahorita no encontré, pero que era de volver a Alemania, al kinder, al arenero y ver a la gente trepada en un armatoste para jugar. Ujú. Era un arenero muy grande y de repente ver a una chava que se me quedaba viendo, yo me le quedaba viendo como que nos conocíamos. Mi hermano y yo no les entendíamos nada, ellos se nos quedaban viendo así como bichos raros, como los dejamos entrar o no. Ya nos conocíamos, porque ¿Eso aquí habíamos o allá? estado allá, o sea, ya habíamos estado en el kinder juntos, pero Ah, nosotros nos habíamos ido un año y al volver ya no hablábamos alemán otra vez. Entonces ellos, o sea, estábamos como en un dos fuertes así diciendo, será, no será, será. Y luego fue mi mejor amiga, ¿no? mm. O sea, sí fue, pues, pero sí. Ya solo de todo esto podríamos seguir hablando un chingo, pero te quiero Ujú, preguntar también otras cosas. ujú. Bueno, y entonces eh, ya bien instalada en México, ¿en en qué momento, o si ya te venía de antes, eh, cómo llegaste al teatro? ¿Cómo decidiste quiero ser actriz? Uy, muy, muy, muy después, no, Ah, mm, ok. Primero no, estudiaste no, psicología sí, yo quería ser psicoanalista. y antes, o sea, cuando te pusiste a estudiar psicología, ¿todavía no se te pasaba ni por aquí el teatro? No, a mi hermano sí, mi hermano es 2 años menor. O Ujú. sea, yo entré a la UAM Xochimilco y un año después entró él al NET y conoció a Marina y a Ana y eran sus amigos y su mundo. Porque Andrés y Y, Marina son de la misma generación. ajá, ajá. Y entonces, yo estaba muy feliz en la UAM Xochimilco estudiando psicología y a Héctor Bonilla se le ocurrió llevar un diplomado de actuación a la UAM como de extensión cultural y yo entré pues así, por hacer algo divertido después de clase, y me gustó muchísimo. Hice el módulo 1, el módulo 2, y nos invitaron a algunos de los que estábamos ahí. En ese momento empezaba la Liga de Improvisación en México, y la llevaba, pues, el que en ese momento era el yerno de Héctor Bonilla, que le decían el pollo, y era el que nos entrenaba a todos, a los equipos profesionales, y se armó un equipo de la UAM, que eran las Panteras Negras de la UAM, Mm. que pues éramos los únicos no actores de la liga de improvisación. Y íbamos a jugar los partidos al Tazón del Molcajete, me acuerdo que se llamaba. Y pues ahí había toda.
pues toda una banda de actrices, actores, directoras, directores maravillosos que ahí siguen, que conocí en ese momento, no sé, Karina Gidi, Juan Carlos Vives, Luis Artañán, bueno, miles, 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 muchos o sea, miles no, pero sí como 100 actores y actrices de una generación muy increíble, sobre todo el CUT, ¿no? Empezaba en ese momento Casa del Teatro. Eh, bueno, y a mí me gustó mucho. Y al mismo tiempo iba a los talleres de danzas africanas en Coyoacán con una maestra que se llama Paola, que era una maravilla. Entonces me jaloneaba mucho como la parte, pues sí, como de las artes escénicas, pero sentía que ese era el lugar de Andrés, de mi hermano, que pues Ujú. no, a su lugar, tú entenderás esa cosa, ¿no? Pues, Sí. bueno, pues, nada más que tú la respetaste demasiado. Pues no sé si Entonces, fue respeto, pero sí. Ujú. bueno, pero que te guste hacer lo mismo que a tu hermana o a tu hermano, ¿no? Sí, Y luego que es raro, digas, ¿no? De por será, sí luego entre las hermanas se dan dinámicas que sí, uno no busca, que te ponen en sí, una competencia extraña, pero en un caso así, peor. ujú. Ujú, Pues mira, no, como que me avergonzaba un poco, como de decir, ¿cómo es posible que me termine gustando lo mismo que a mi hermano? Yo había dicho que es psicología y, ¿no? Pero pues me apasionaba y también desde la UAM, o sea, como que yo dije, pero yo voy a acabar, porque los mejores años eran los dos últimos en la UAM. El primero era muy de filtro, y yo dije, lo que estoy aprendiendo a mí me gusta mucho. Además, me metí como a la rama de psicología institucional, entonces veíamos instituciones y demás. A mí me sigue gustando mucho toda esa parte. Y mi servicio social lo hacía al lado de la UAM en una casa de protección social para indigentes. Hacía un taller de dibujo para que los internos socializaran. Y pues lo disfruté enormemente. Y empecé a leer Artaud, y empecé a leer a Peter Weiss, y empecé como a cruzar mucho el mundo, pues sí, de la locura, ¿no? Con el mundo del teatro que habla de la locura. Y entonces empezó como a así palpitar en mí una cosa muy fuerte, como de no sentir en ese momento como una inclinación tan grande al psicoanálisis, ¿no? Como la sentía al principio. Mm, es curioso porque mientras estudiaba en la UAM, pues se hablaba mucho de tu papá, por ejemplo, ¿no? De, de Federico de Tavira. Y luego también fue a dar una conferencia el papá de Marina, ¿no? Juan Pablo de Tavira, de criminología. Entonces, la verdad es que esos fueron mis primeros acercamientos con tu familia, por ejemplo, ¿no? Desde la órale, UAM. no Ajá, tenía idea. sí. Ujú. Y, y bueno, entonces ya a la hora de decidir que, o sea, yo termino en la UAM, presento mi examen profesional y a la semana siguiente estoy ya en el propedéutico de Casa del Teatro. Ah, caray, ¿cómo fue eso? Sí, pues porque Pero, lo decidí. pero, o sea, ¿cómo supiste de Casa del Teatro? Porque si estabas rodeada de tanta gente del CUT, me imagino que a lo mejor decías, pues, al CUT, ¿o no? Por Andrés y por Marina, fíjate, Ah, porque ellos estaban en eh, el NET que había sido un gran proyecto estaba un poco en crisis en ese momento, que no era fácil sostener los proyectos de la sociedad civil, ¿no? Pero sí había sido el NET, eh, pues con Julio Castillo y Blanca Peña y Héctor Mendoza, ¿no? Y ahí mm, estaba Luis de Tavira y Sandra Félix y Filipa Manti. Era como un grupo que había estado ahí y otros, ¿eh? O sea, creo que el maestro Quintanilla también, en fin. Al mismo tiempo estaba el foro de la Ribera. Luego, como que yo lo que recuerdo es que había un primer foro en Santa María de la Ribera que llevaba Caballero
pero luego estaba el Foro de Margules, ¿no? Y en esta dinámica de estar en la Liga de Improvisación, pues también se hablaba mucho de que había abierto Casa del Teatro y que era así un súper proyecto. Este, y entonces como que yo dije, pues ahí, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegué, me hizo la audición Rogelio Lueva, ¿no? Y luego cuando ya me aceptó, me dijo, pues bienvenida a Casa del Teatro. Este es un proyecto colectivo. Y eso, pues yo me lo tatué en el corazón. O sea, me venía muy bien lo de proyecto, como hacia adelante, como algo no acabado, como algo por hacerse y luego colectivo, ¿no? Ujú. Y ya ahí me quedé para siempre. Sí, porque bueno, el teatro de por sí, pues es un universo de la colectividad, pero la Casa del Ujú, Teatro específicamente, y ujú, además a ti te tocó la época de San Cayetano. Yo a ti te conocí en San Cayetano, ujú, ujú, que solamente estuve yo ahí unas horas y me quedé ujú, enamorada de ese lugar. Me gustaría que ujú. contaras un poquito Pues primero nos fuimos a en qué Jico, parte de la carrera te ujú, tocó estar allá. casi al final. O sea, al principio empezó en Coyoacán. Luego nos fuimos a Jico, estuvimos 6 meses en Jico, Veracruz, viviendo en casas. La generación anterior, que es la de Claudia, Marina, Cooper, Mauricio, Lucía, Alexei, Roberto, todos ellos ya habían vivido en Jico, les había ido muy bien. Entonces luego nos llevaron a mi generación y a la de abajo nuestra y funcionó muy bien. Entonces como que dijeron, ¿por qué no hacemos esto ya con toda la escuela? Y fue cuando se reencontraron con San Cayetano, el Chamaco y Luis, que San Cayetano es el Molino de San Cayetano en el Estado de México, es el lugar donde ellos habían estudiado el noviciado para ser jesuitas. Y en esta búsqueda de lugares, el Chamaco, pues se lo topó este lugar que los jesuitas le habían dejado a las monjas marianas, a una orden, y que ellas no estaban pudiendo sostener. Entonces se lo ¿Puedes rentaron describir a un pasar. poco las El dimensiones lugar de este lugar? Ajá. pues, era enorme. ¿Quieres una foto? ¡Ah! Sí, Ay, pero espérate, no sé sí, si la sí. tengo. ¿Sabes qué? Es No que como importa. ahora estoy haciendo mi investigación sobre Casa del Teatro, tengo Ajá. documentos y si no, luego también te los mando. Pero bueno, Sí, era un lugar muy grande, mm, rodeado de eucaliptos, de unos eucaliptos gigantes. Estaba al lado de la carretera antes de entrar a Santiago Tianquistenco, en una como bajada. Y eran unos edificios grises, enormes, con patios centrales, o sea, había ¿y como de qué uno, época dos, serán? tres, cuatro. ¿Qué época sería la construcción de esos edificios? ¿Ni idea? Híjoles, yo soy mala para, ahí Bueno, no sí me importa, no agarras en importa. curva, pero, pues, ¿qué habrá sido? No sé. Pues eran lindos, pero estaban muy abandonados. La Ujú. biblioteca era increíble, era un lugar muy grande. Y entonces cuando llegamos los 80 que hacíamos la comunidad entre alumnos, maestros, estudiantes, ¿no? De Casa del Teatro, en ese momento cocineras y demás. Yo creo que alumnos éramos 80, entonces debimos haber sido como 100. Hubo que rehabilitar el lugar, o sea, nos tocó mucho construir, este, arreglar. Lo que todos nos acordamos es el colado del baño, ¿no? Por ejemplo. Este, de uno de los edificios, porque a la hora de rehabilitar ese lugar, lo rehabilitamos primero para vivir nosotros, pero luego también para poder hospedar a la gente del teatro escolar que venía de todos los estados, o alguna vez hubo ahí, también, no sé, vino, había una concentración de la que participaba también Ileana Viegues, que llevaba Osvaldo Dragún, que era como eh, la ITALC, que era esta escuela de teatro para América Latina y el Caribe. Entonces, maestros de toda Latinoamérica y el Caribe se juntaban y cuando ya existía San Cayetano, pues de pronto había cursos intensivos allí.
o vino un grupo de hacedores de marionetas de Praga, maravilloso, o Francina Lepín de Canadá, de Colombia, Rolf Abderhalden trabajó con uno de los grupos de los más pequeños también, hicieron teatro en el establo, o sea, era una locura de lugar. Eh, para los que vivimos Jico y San Cayetano, siempre San Cayetano nos pareció muy grande y muy frío, porque Jico era más veracruzano, Ya, la cascada verde, ¿no? Eh, pero pues fue una gran experiencia San difícil Cayetano, o en sea, ese sentido, o sea, pues era frío y es más ríspido el Estado de México que Veracruz, ¿no? O pero eso sea, les afectaba también en el ánimo. pues yo creo que estuvimos muy contentos, pero fue duro porque lo que pasa es que también la generación de arriba mía ya estaba en su sexto año y la mía en el quinto. O sea, ya era más de los estudios normales, era porque queríamos seguir, ¿no? Entonces, pero padre, porque también pues vinieron todos los del Teatro al Borde de Juárez, se montó ahí Felipe Ángeles, luego montamos ahí Santa Juana de los Mataderos, Wow. Siete Puertas. Se hacía mucho teatro, ¿no? Y eso era, o sea, hacíamos teatro todo el día, jugábamos voleibol después de las comidas, Yo no en sé si fin. fue mi viaje, pero a mí me daba la sensación de estar como en otra época y tenía todo el lugar un halo, no sé, como de misticismo que yo ahí fue cuando sentí más como, wow, qué maravilla. eh, la gente que vive aquí y está haciendo teatro. Pues Había sí, era una eso experiencia también, única, había como una intención como de, sí, como de mítica. retiro, sí. Pues mira, sí, sí y no. Yo qué te diría, que la misma condición de vida que teníamos, pues era una vida retirada, o sea, pero las puertas estaban muy anchas, muy abiertas y nadie estaba ahí afuera, ¿no? Que teníamos un horario muy largo. Empezábamos las mañanas a las 7 de la mañana a trotar con Jorge Vargas y luego los primeros meses hacíamos trabajos en las mañanas, trabajos como pintar, arreglar, tracatrán, lo que sea, y en la tarde venía la parte como académica, teatral, demás, y todos los días cerraban con clases de música y meditación de los puntos ignacianos de meditación, ¿no? Entonces, a los que nos encantaba música y los puntos de meditación, nos costaba mucho levantarnos al trote. Y a los que les gustaba mucho el trote, ya para la hora de los puntos de Era meditación y música, demasiado. estaban así de ya, por favor. Em, entonces, pues es que, o sea, simplemente vivir las 24 horas para estudiar teatro, hacer teatro, estar con otros, pensar el teatro, pues es un retiro, ¿no? O sea, en comunidad. Mm, una comunidad que se está construyendo y que tiene, o sea, el otro día que tenía una junta con varios, ¿no? Para la investigación que estoy haciendo y que nos juntábamos varios, nos moríamos de risa porque hicimos este ejercicio de memorias y muchos recordaban el trote. O sea, era así como el trote era la actividad para bien Pero o para mal, la tortura. Ajá. para bien o para mal. A unos les encantaba, a otros no, etcétera. Y entonces decía el Robert, bueno, hostias, decía, porque está ahora en Barcelona hace mucho. Pues querramos o no, Casa del Teatro es una banda de corredores, ¿no? O sea, más allá de si aprendimos a ser actores o actrices, aprendimos a correr y a cocinar y a servir el plato para los demás. Esa era una cosa muy bonita. Este, que de alguna manera, como que la conjunción de quienes fundaron Casa del Teatro aportó distintos frentes, ¿no? O sea, por un lado estaba Vicente Leñero con toda esa visión de una posibilidad política, de crítica al poder, ¿no? Y abrir un espacio de la sociedad civil para hacer teatro fuera de las instituciones. Y esa visión era muy poderosa y el teatro clandestino y toda esa parte. Luego, por otro lado, la visión artística de Luis, de no querer seguir formando a los cuadros para la televisión. Entonces, justamente San Cayetano era ir ensayando también la posibilidad
de un elenco estable, de quedarse, de hacer laboratorios, de vivir en común, ¿no? Entonces, toda esta dimensión ética, estética, artística del teatro, ¿no? Aprender a ser personas antes que artistas, y aprender que el teatro solo se hace en comunidad. Y luego la visión del chamaco, pues que venía de sus propias andanzas, ¿no? Por Nicaragua, San Salvador, demás, que era una visión, pues de responsabilidad social, ¿no? Es decir, de una impronta muy fuerte de decir, ¿para quién hacemos teatro? ¿Para quién nos formamos? ¿No? Y que siento que costó como lograr que entendiéramos un poco de qué iba y que todo eso se concreta muy bien en el Rocinante, ¿no? En el CEDRAM, como que ya tiene una salida a la comunidad y entonces las actrices y actores que nos habíamos venido formando encontramos naturalmente cómo se puede trabajar con las comunidades, ¿no? Se está poniendo muy bueno, pero ya nos queda un minutejo. Ujú, Entonces, ¿qué te parece si hacemos una ujú, escala técnica ujú. y nos vemos en un ratito? Hay que esperar 10 minutillos, Va, muy bien. ¿sí? Sí, Es el mismo enlace. órale, Ahorita te veo. chao. Bye. Listo. ¿No hay prisa? Mm, Va. Bueno, estabas empezando a hablar de Cedram y del Rocinante. Entiendo que mm, como ya eh, una fusión de todo lo que venía detrás. ujú, Mm, habría tal vez que decir que la Casa del Teatro no nada más ha estado políticamente comprometida en el sentido artístico de lo que es el teatro como espectáculo hacia la sociedad, sino también de puertas hacia adentro, por ejemplo, con el movimiento zapatista, por mencionar una cosa, ¿no? ujú, ujú. Sí, justo, ¿no? Por ejemplo, cuando la marcha de la matanza de Acteal, ¿no? Ujú, Ahí veníamos varios de haber estado en la experiencia, bueno, más bien, sí, varios fuimos, pero también Peter Schumann había estado en Jico, Veracruz, con nosotros trabajando y nos había dejado un barco, ¿no? De una tela humana con un asta. Y ese barco salió a Reforma cuando hubo esa manifestación contra la matanza de Acteal, y en apoyo también a los pueblos originarios y al movimiento zapatista, ¿no? Desde entonces, pues hace poco tuve la fortuna de poder participar, ¿no? Con, junto con otras personas de Casa del Teatro en un encuentro que hubo en uno de los caracoles cerca de San Cristóbal, en el CEDESI. ujú, Y me tocó un poco dar testimonio de lo que ha sido para Casa del Teatro este caminar muy de la mano del movimiento zapatista, ¿no? Es decir, Casa del Teatro se funda en el 91. La primera generación de la licenciatura empieza en el 94 y el levantamiento zapatista es en 1994. Entonces, yo pienso que evidentemente el movimiento zapatista viene fraguándose muchos años antes, pero que tienen un origen común distinto, ¿no? O sea, toda mi admiración para el compromiso de las comunidades zapatistas y lo que eso implica, pero pienso que vienen pues de mirar un mundo de manera similar, de pensar, eh, pues eso, hacer comunidad,
como dice una admirable socióloga que se llama Raquel Gutiérrez, imaginar otros horizontes de deseo común, ¿no? Y pienso que el zapatismo es la única cosa congruente en este país desde entonces, ¿no? A nivel, por lo menos, político, eh, de acción real, Ujú. eh, no dolorosa, o sea, sí dolorosa por el asedio en el que están todo el tiempo, pero de una congruencia, de un sostenerse, ¿no? Claro, en ese Que sentido se pienso, hermana con el proyecto de la Casa del Teatro, ¿no? Como que pues se sí, encuentran y se... sí, Ujú. sí, sí. Digo, ya quisiéramos, ¿no? Pero sí. O sea, lo digo en buena lid, pues, No, ¿no? O pero sea, y no, no, no por comparar ni mucho menos. no, no, lo que pasa es que sí creo que hay un rigor en la vida del zapatismo, pues de una congruencia que es impecable, ¿no? Y la imagen de este barco me hace pensar ahora en Rocinante, que no es un barco, pero Ujú, también es algo que avanza y que abre el ujú, camino y que ujú, lleva esperanza y ujú. un mensaje distinto como de esos horizontes de los que hablas a lugares a los que, pues, Nunca había llegado al teatro. Ujú, exactamente, puedes hablar de eso. sí, sí, Y bueno, el también Rocinante, ser descriptiva para quien no sepa qué es Rocinante. ok. El teatro Rocinante es un teatro trashumante, que es un proyecto y al mismo tiempo es un camión en concreto, es una cabeza de tráiler con un adherido atrás, un remolque sobre el que se construyó un teatro. Entonces, cuando va cerrado, pues tú ves un tráiler con unas lonas que dicen Teatro Rocinante, trarará, pero que se abre. Cuando llega a una comunidad, se desengancha la cabeza del camión, pues, ¿no? Y entonces queda pues, este cubo que se abre, se despliegan los lados, se quita el frente, se ponen unas truces y entonces el equipo teatral que viaja atrás o adelante del camión, pues arma ese camión. Y armarlo quiere decir, pues ponerle truces, poner la carpa para los espectadores, tapar todo con lonas, anudar cada Muy circense. piola, sí, o sea, armar todo porque era importantísimo que fuera cerrado. O sea, que la gente pudiera tener la experiencia del teatro cerrado, iluminado, donde vas, te sientas y algo va a acontecer, que es distinto al teatro de plaza pública, que sí se hace también con los teatros del Cedram, con el Rucio y el Shanarati, por ejemplo, que es como así, ¿no? Plaza pública sin nada. Cambia, es decir, tú puedes hacer un montón de cosas bellísimas en el Shanarati o en el Rucio, pero generalmente pues tendrán que ser cosas más parecidas a la comedia, ¿no? O algo donde puedas gritar, donde puedas meterte con la gente, donde si el público se va y viene, no pasa nada. En Hay parte una porque se concen fuga la atención más fácilmente. hay que proyectar un montón. Entonces, hay obras para plaza pública y hay obras que son más de formato cerrado, ¿no? Sí. Donde de repente puedes crear mundos con la iluminación, con el sonido, con la concentración de los espectadores. La, caben 110 espectadores. Y entonces, justo en ese momento, Mario Espinosa, que estaba a cargo del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que ya no existe, crea un programa, se llama México en Escena, que es un programa para grupos. Es el primer programa en México de becas o apoyos o estímulos a la creación, ha cambiado el nombre, para colectivos. Es muy importante esto para las artes escénicas en ese momento, porque ¿de qué te sirve como actor o como actriz una beca individual cuando lo que haces es colectivo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una
como muy buena visión de Mario Espinosa, de decir, a ver, necesitamos apoyar a los grupos y darles estabilidad, ¿no? Proveerles de una estabilidad. Entonces, Casa del Teatro, a través del proyecto del CEDRAM, propone el teatro trashumante para acercar el teatro a quienes no han tenido la experiencia del teatro. Y ahí viene un cambio súper importante, porque lo primero que hacemos es, la primera función que damos es en la Placita, Michoacán, Tierra Caliente, hoy en día un lugar muy difícil, de muy difícil acceso, pues por, por, por los grupos del crimen organizado que tienen Ujú. tomados esos lugares, ¿no? Pero el Rocinante hasta hace muy poco, hasta la pandemia, diría yo, estuvo cabalgando los caminos de Michoacán, muchas comunidades. El otro día hablaba con el chamaco y decía que tienen como una medición de los kilómetros recorridos por el Rocinante, ya le dieron la vuelta a la tierra en la circunferencia, o Qué sea, horror. varias veces. Son muchos kilómetros cabalgados, muchos. Y la idea también era no ir nada más una vez, sino repetir las comunidades, para que las comunidades no lo vieran como un evento aislado, sino que se empezara a crear pues un discurso, un Sí. lenguaje, ¿no? Y la cultura del teatro, ¿no? De ya si te gustó, Ujú, pues poder ir otra vez. exacto. Eh, entonces, eso fue así muchísimos años, desde el 2004 que empezamos con eso, hasta el, ¿qué? 2020, por ahí, ¿no? Y eh, pues lo muy triste de ese asunto, porque yo pienso que el Rocinante ha sido una gran experiencia de cómo poder hacer teatro, ¿no? Y que fue un espacio de encuentro también entre muchas y muchos hacedores del teatro y las personas de las comunidades, que luego además se volvieron algunos y algunas también promotores culturales, actores, actrices, directores, se fueron luego a formar al CEDRAM, o sea, sí hubo como un despliegue grande y, ay, perdón, y que justo lo que, pues lo que es como muy importante es lo que hace el teatro en un pueblo, en una comunidad y más en estos tiempos de violencia, ¿no? Es decir, he estado haciendo algunas entrevistas justo al respecto, ¿no? Con gente que estuvo en el Rocinante, que estuvo a cargo, y es pensar también en otra manera de tomar la plaza, decía tu prima Bárbara Polens, ¿no? Hay otra manera de tomar la plaza, que es poner un teatro en medio de la plaza. Y entonces en esta disputa de territorios que luego puede haber en estos tiempos de violencia, de pronto, dice el chamaco, es darnos unas horas de paz, ¿no? Unas horas de poder estar juntos, donde no Sin importa miedo. quién es quién o sin miedo, un ratito. No porque el Rocinante no haya pasado por momentos muy difíciles, pero hay un respeto al teatro también, ¿no? O sea, Ujú. sí ocupa un lugar como de decir, bueno, hagamos una tregua. Es un espacio de tregua también. Qué interesante, o sea, Este, incluso en lugares donde la cosa está caliente, digamos, ujú, como que ujú. se da permiso, se puede decir entre Sí, comillas. exacto. Y se Órale, agradece, o sea, wow. de ambas partes. Pero y además O eso sea, habla de la dimensión del poder del teatro, ¿no? pues En el sí. sentido de ser un antídoto contra la violencia, aunque sea Pues sí, pues, momentáneo. pues sí, pues sí. Por eso es que de pronto, pues se puede hablar mucho de que, pues, aquellos grupos que eran privilegiados, pues sí, pero nadie se llevó los recursos a su casa, ¿no? Es Ujú. decir, se ponían en acción. Pienso que hay que dialogar mucho con los discursos también colonialistas de colonialistas, ¿no? De decir, no, es que ¿por qué van los del centro a llevar algo? Eh, Está muy ahorita ese discurso ahí y es importante porque hay muchas cosas que son ciertas también de esa mirada, ¿no? Ujú. Es de decir, bueno, ¿por qué siempre sabrán mejor los de fuera que los de dentro qué hay que hacer? Pero yo pienso que el teatro no, con el teatro no se vale, porque el teatro es compartir, porque el teatro es hacer común, porque el teatro nos reúne, ¿no? Nos pone
a pensar, como que el teatro es eso que acontece, ¿no? En general lo pienso de las artes, eh, No es una imposición, es una invitación a que tú absorbas pues, lo que quieras o puedas. y también es un diálogo, Ujú, ¿no? Es un encuentro. ujú, Entonces, digamos que, pues lo que vino a así darle hoy en la madre a todos los proyectos culturales, después del, pues en la pandemia un poco se aceptó, no es lo más importante la cultura, ¿no? ya, O sea, hay cosas más importantes y entonces, pues se acabaron los presupuestos. Es decir, el Rocinante no dejó de rodar por la violencia, sino por la falta de presupuesto, por la falta de presupuesto al CEDRAM a través de la Federación y del gobierno del estado, pero también a los municipios. Es ujú, decir, los municipios hoy en día es más fácil que puedan llevar a su comunidad un gran concierto de alguna banda o así, ¿no? Les reditúa más en números y eso que llevar pues un camión con 10 actores, ¿no? Y eso que yo, o sea, si contabilizamos cuánta gente estuvo en el Rocinante a nivel de números, si eso fuera lo importante, tampoco estaba nada mal. O sea, se daban 400 funciones al año en los distintos teatros del CEDRAM, ¿no? Después de que estuvimos nosotros, ¿no? Sobre todo cuando lo dirigió el chamaco. Y no es que tenga que ser cantidad o no importa eso, pero es decir, también cumplía con eso en todo caso, ¿no? ujú. Ujú. Y también en la ciudad hay un fenómeno extraño que yo no acabo de entender por qué, ¿no? De como de que ahora las temporadas duran, no sé, un mes, no menos, Pues poquitito. porque cambió el modo de producción, ¿no? Sí. Porque, pues aunque haya quien diga que no es así, pero la realidad es que antes Bellas Artes, la UNAM, el Helénico, digo, por hablar de la Ciudad de México, eran instancias que producían teatro. Y hoy en día, pues los recursos para la producción teatral, eh, es decir, si tú quieres solicitar recursos para hacer teatro, pues lo tienes que hacer a través del programa de FIARTES, ¿no? Que no es que esté mal el programa en sí mismo a mí no me parece mal que sea la única manera, eso es todo, ¿no? Y que pues también es una realidad que somos muchos queriendo hacer, ¿no? También, pero que los espacios independientes, eh, pues nos las estamos viendo muy negras, eso es así, ¿no? Y que eso sí vino con un cambio con López Obrador de decir las ACs son un robadero, ¿no? Todas son iguales. Y yo diría, pues qué temerario, porque no toda asociación civil está ahí para ver qué recurso baja y cómo se enriquece, ¿no? Y pienso que también es importante que haya una sociedad civil organizada que le entre a los asuntos públicos, porque lo público no es propiedad exclusiva del Estado o del gobierno, ¿no? Lo público es lo que nos interesa a todos, pues, ¿no? Claro, y además es el discurso de ellos. Pues, o sea, lo que yo pensaría es, si lo público nos interesa a todos, si el teatro es un derecho social, eh, pues es algo en lo que tenemos que intervenir todos, no importa si trabajemos en las instituciones gubernamentales o no, es decir, es para lo que quienes hacemos o creamos en la dimensión cultural, pues a lo que queremos dedicarnos, ¿no? Porque si Mm, lo que quisiéramos hacer, y que yo no lo critico, está muy bien, o sea, pero pues son series y otras cosas, pues a lo mejor te formas de otra manera, ¿no? mm, Es decir, ¿por qué hay que pensar que el éxito de un actor o una actriz está en la producción de los medios masivos? ¿Por qué el éxito no podría ser ir a dar función a una comunidad? mm. Bueno, yo sigo pensando que el teatro es una enorme herramienta para ponernos a pensar juntas, juntos, la vida, ¿no? Y ahí ya también podríamos hablar de una cosa que a mí me ha parecido percibir desde hace, no sé,
ya no sé cuánto, quizá una década o más, pero de lo que pueda ser, digo, no tengo autoridad para hablar de eso, pero dentro de mi imaginación o de lo que intuyo, de lo que pueda ser actriz o ser actor, porque supongo que desde afuera existe esa presión de que ya ser actriz o actor, aun si te formas como actrices de teatro, pues tenga que ver ya mucho con estar saliendo en las revistas o en las series y todo, justamente todo eso Tampoco que está dices. fácil, Jimena, o sea, a mí me parece admirable también lo que hacen los actores y actrices que trabajan en el cine y en las series y demás, o sea, chambean mucho, le tupen mucho, ¿no? Y ahorita no hay trabajo tampoco para esas actrices y actores, es decir, está muy parado todo, ¿no? Sí, es un momento muy, muy, muy difícil. Pero sí, ciertamente, antes ser actor o ser actriz estaba identificado al teatro. Hoy no necesariamente. O sea, la cantidad de gente que habla, hoy en día Casa del Teatro lo dirige Ingrid Cebada, que es egresada de Casa del Teatro, es una dramaturga, directora increíble, lo lleva ella, Mariana es la coordinadora académica, es decir, ya es la siguiente generación, ¿no? Son chavas de 30 años llevando Casa del Teatro, pero muy en vínculo con quienes hemos estado antes y eso, pues conservando una metodología, una tradición, adaptando también cosas que ellas quieren modificar, que está muy bien, pero hay una metodología y sobre todo lo que queda muy claro en Casa del Teatro, ¿no? Es que hay una formación para ser actrices y actores eh, del drama, ¿no? Es decir, del teatro. Ujú. Eh, y la cantidad de gente que habla, por ejemplo, ahora que están abiertas las convocatorias a licenciatura, a preguntar, me dice Ingrid, ¿no? Oye, pero si mi hija entra ahí, va a poder salir en las series. Oye, pero si mi hijo entra ahí, va a ser famoso. Pues, pues eso no lo podemos asegurar, ¿no? O sea, o por lo menos no es nuestro interés formativo, ¿no? Es decir, yo sí creo que una actriz o un actor egresado de Casa del Teatro puede hacer Ujú. lo que quiera, lo que se imagine, ¿no? Sale muy bien, salimos, pienso, bien formados, bien armados, pero eso te da una enorme libertad para dedicarte a tantas cosas y de pronto, claro que hay actrices y actores que están haciendo un cine maravilloso también, ¿no? Este, Ahí está Luis Alberti, ahí está Mayra Batalla, ahí está David Calderón, Marina de Tavira, es decir, hay mucha gente haciendo el mejor cine, está muy bien, ¿no? Pero también hay mucha gente dando talleres en Chalco o Ujú. trabajando en la Sierra Tarahumara o abriendo una casa de cultura en Lázaro Cárdenas. Y eso también está muy bien, ¿no? Sí, O los que llevan el CEDRAM, ¿no? no es una cosa o la otra, lo que pasa es que Mm, eso mm. otro queda muy chiquito, muy invisible. Pues es normal por los medios, ¿no? Es decir, es lo que vemos, es lo que está más a la mano. Yo, como que a estas alturas, la verdad, no me peleo con nada de eso. O sea, yo pienso que mientras seamos, pues, mientras seamos personas en este mundo y sepamos dónde tenemos la cabeza y el corazón, está todo bien, ¿no? Bueno, pero eso también se está viendo medio amenazado. A ver, no me quiero poner fatalista, que se me da muy bien. Más bien, Ujú, me gustaría volver a ti. ujú, Estamos hablando de teatro, pero quiero ujú, regresar más hacia ti. ujú, Eh, Mientras pensaba en las preguntas que te quería hacer, me estuve acordando mucho de un montaje que vi, no me acuerdo el nombre de la obra y probablemente tú preferías hablar de otras obras, no lo sé, pero a mí esa obra me conmovió muchísimo y además me despertó la inquietud como del desafío que haya podido ser para ti como actriz, porque es una obra en la que la única actriz eras tú, no es un monólogo. ujú. ¿Ya te Sin acuerdas? palabras, Pues no me el acuerdo, concierto debe ser deseado.
Ándale. Ujú. Lo dirigió Mariana García Franco y es una obra de Franz Xaver Kreutz, un alemán. Es una obra de acciones donde ocurre, pues sí, un momento de la vida de una mujer, pero no está hablando con alguien, lo que no quiere decir que no esté dialogando con la realidad todo el tiempo, ¿no? Pero no hay palabras como tal. Pues sí, sí me acuerdo de esa obra porque es una de las cosas más hermosas que he hecho, más difíciles, Sí. pero con más sentido también, ¿no? A mí me gusta mucho hablar y preguntar sobre el proceso creativo, no solo, Ujú, no solo ujú, en el teatro, ujú, la vertiente que cada quien haga, pero hablando del teatro, digo, tomo esa obra como pretexto porque a ujú. mí me conmovió especialmente y porque sí creo que ha de ser un, un reto. Ahí te preguntaría si quieres hablar de esa obra o más en general, pero por ejemplo, en ese montaje, ¿cómo hiciste tú como actriz para construir a tu personaje? Qué difícil transmitir toda esa vida interior sin diálogos, sin antagonistas. ¿De qué A te ver, yo te nutriste? diría que a nivel de la construcción igual, porque estás construyendo a una persona, también tiene a otros que aunque no estén en escena son parte de su vida, ¿no? En el O imaginario, sea, en su vida interior, pues, etcétera. pues sí, en las Sí. vividuras que uno hace, ¿no? O sea, es una mujer con infancia, adolescencia, amores, desamores, un trabajo. Para mí era muy importante y para Mariana también, y yo creo que para Kreutz, el autor, eso era lo más importante, las bestias de carga, o sea, los hombres y mujeres que trabajan todo el día en una fábrica para llegar a la soledad de su cuarto, de su pequeño departamento, a distraerse un rato y otra vez al día siguiente, ¿no? Ujú, Entonces, pues es una obra que habla de la clase obrera alemana, ¿no? Pero que es universal y que ujú, tiene que ver con estos cuerpos destinados al puro trabajo, ¿no? Pero que son cuerpos que también extrañan, que también desean, ¿no? También sienten la soledad, que también tienen su orden, lo que trabajamos mucho con Mariana y también, fíjate, yo he de decirte que sí había una interlocución que era con el radio, ¿no? Por eso se llama el concierto deseado, porque ocurre a la hora en que hay un programa de radio. ujú. Y entonces esa voz del radio la hace otro actor que es Julio Infante y hablaba, ¿no? También Ah, eso es que lo no construyó me Mariana. acordaba. No hablaba con ella, es el programa de radio, pero ella se sentía interpelada por esa voz, Claro, ¿no? ella podía reaccionar a la voz. Este, y hablaba del mundo y hablaba, ¿no? De los insectos y pienso que era una obra muy moderna en ese, o justamente antimoderna, ¿no? Pero muy más en la onda del antropoceno, ¿no? Que todavía no estaba por ahí ni en la academia ni nada, pero que era pensarse uno más como una hormiga, uno más, ¿no? Eh, también, o sea, la dirección de Mariana fue muy, muy importante. Mariana es una directora que trabaja mucho con el espacio, con los objetos. O sea, había un enorme cuidado por cada Tupperware que se usaba, por el refri, por la tetera que tenía que sonar en tal momento. O sea, todo estaba muy impecablemente coordinado como una coreografía, pero que estaba viva, ¿no? En ese momento. Y ahí también la escenofonía, pues, ¿no? El diseño sonoro de Rodrigo Espinosa era muy importante. Es decir, para mí era fundamental. O sea, esa obra, sin ese diseño sonoro, quién sabe, porque, porque eso que sonaba a mí me detonaba recuerdos o asociaciones y luego la luz y el diseño de escenografía de Jesús Hernández, ¿no? Era ese cubito Sí, como un de madera departamentito. adentro del forito de Casa del Teatro,
pero entraba la luz justo de afuera de una farola a la ventana. mm, Entonces se creaba también un mundo. Entonces fíjate que aunque era una obra donde solo salía un personaje, pues había mucha gente detrás. Estaban Carlos Ordóñez, que todas las funciones veía si el lavabo servía, si o sea, había una cantidad de vasos, tazas, el tejido que ella iba tejiendo, que era este gran camino rojo, ¿no? Al que le daba todos los días una tejida, el té que se hacía, el cigarro que se fumaba, el pan con queso que se comía, los pepinillos, o sea, era una mini gran producción que exacto. dependía de mucha gente, ¿no? O sea, de Como, Carlos como Ordóñez, estas miniaturas me hiciste pensar, ¿no? Que sí, son cosas diminutas sí, pero perfectas. pero precisas, ¿no? Sí. Este, David Lean estuvo produciendo un rato también, el Güero de Casa del Teatro, ¿no? Que construía todos los viernes y deconstruía, desarmaba todos los domingos, la gente del servicio social de Casa del Teatro que le entraba, o sea, era mucha gente. Ujú. Bueno, Y ese es, actualmente un reto enorme porque ajá, a Mariana no hay nada que le fastidie más a que un actor o una actriz quieran producir una sensación de dolor en escena, ¿no? Producirla, que sea notorio que estás actuando, ¿no? Le choca, o sea, le choca ver a un actor o a una actriz conmoviéndose porque vean que actúo, ¿no? Fue muy importante para mí también o sea, como como aprendizaje. producir Pues algo que como, no te está pasando. claro, O y sea, tú como actriz dices, sí me está pasando, y entonces lloro. Y Mariana decía, bájale. bájale, ¿para qué? ¿Sabes? No, no, no hace falta, ¿no? Y entonces tú dices, pero es que entonces no estoy haciendo nada. Mm. No, está pasando todo con eso, ¿no? Y con Mariana es muy lindo eso, siempre hay una tensión también de tono y de estilo y de, ¿no? Que disfruto mucho. Y tiene sentido, ¿no? En esa obra, Ujú, que, porque lo que te, como espectador, a mí, pues lo que te rompe el corazón no es una reacción específica del ujú, personaje, sino su soledad, su relación ujú, con las cosas, con los objetos que le ujú, rodean, ¿no? Su mundo, que parece ujú, pequeño, pero es grande. ujú. Ujú. Bueno, ese es Pues el sí, personaje que a mí me conmovió. ¿Hay algún otro personaje u obra que a ti como actriz te haya significado mucho? pues todas, o sea, no te podría decir todas, todas, sí, todas. Ay, quizás disfruté enormemente también hacer los pequeños zorros, ¿no? Y porque el elenco era increíble, porque la dramaturgia eh, porque se me fue el nombre justo ahora, esta dramaturga norteamericana, aquí tengo Lilian Hellman. Mm, Pues o sea, es eso, es una dramaturga increíble, con capacidad como de novela policíaca, ¿no? Y, y como construir a esta familia y construir a una mujer como en esta imposibilidad de ser ella quien lleve el negocio familiar del algodonero de una familia que, que podría ir a más y que ella sabe cómo, pero es mujer y no la dejan, y, ¿no? O sea, y que le desarman todo y el dolor que siente frente a un marido que está enfermo y que cuando ya armó ella todo el negocio regresa y no la deja. Entonces es muérete, te odio con toda mi alma, ¿no? Poder hacer eso era increíble también. O sea, pues con todo el equipo creativo que llevaba eso. Pero pues también está Santa Juana de los Mataderos, y también está Siete Puertas. Y otro que fue maravilloso para mí fue el último, el que hice en El Milagro, que lo dirigía David Holguín, que era lo de, pues era una mujer guerrera
de la conquista, este, mitad gitana, mitad española, ¿no? Que viene como soldado a la conquista. Entonces, y pues lo que se topa al llegar aquí y ver y pelear del lado de Cortés y, en fin, no sé, eso fue increíble también. O sea, y el equipo, siempre los equipos, Jimena, me gustan mucho. Y además hacer teatro con el maestro Holguín en El Milagro, con las actrices y actores, que éramos un montón porque eran 5 partes, ¿no? Era La Caída, se llama esa obra, y se veía en 6 partes. Entonces era increíble porque ibas pasando por un montón de personajes, ¿no? Ella se llamaba María Estrada, ¿no? Era una mujer con espada y poder usar una espada en escena da un poder maravilloso, ¿no? Pues yo nada más te vi en la foto y ya me transmitió ese poder. Te pido que la próxima vez que hagas algo me, me tires un bipazo Ujú, para verte otra ujú, vez. ujú, Ya tenemos el tiempo otra vez encima. No me quiero ujú, poner demasiado sentimental, pero tampoco quiero dejar de decirte algo que creo que nunca te he dicho. Y es que hubo una época de, no me gusta decir de mi vida porque es la vida, pero de mi camino muy oscura, no tanto por lo que estaba sucediendo afuera, sino por lo que me estaba pasando a mí adentro. Y en esa oscuridad, además de sola, yo me sentía invisible, pero tú me viste y me ayudaste. Y me ayudaste un montón, Stephanie, un montón. Yo te quiero mucho y siento una gratitud inmensa por ti y te agradezco mucho pues todo eso y además que me hayas concedido este ratito para conocerte mejor. ujú. Pues yo te agradezco a ti, Jimena. Y fui muy feliz de poder vivir contigo unos meses, ¿no? De tenerte como hija, casi, ahí en casa. Este, te quiero con todo mi corazón, siempre, ¿no? Y pues eso, que sigo pensando que eres una mujer y una artista maravillosa y que lo que sea que hagas, pues también házmelo saber. Ah, y por cierto, me encantaría escuchar a Ignacio rockear. Ujú. Pues digo, está ahí digo, lo puedes, se llaman Einar y los muchachos, su grupo, y están en las plataformas estas musicales. Y hay una canción que compuso Ignacio en particular que la canta él, porque él es el bajista Ok. del grupo. Pero hay una que él compuso y canta que se llama Nepo Baby, que es como una crítica, ¿no? Al privilegio, pues, ¿no? Van a tocar pronto, creo que en el Alicia y por ahí en algunos otros, mañana en Azcapotzalco, Órale, sí, pues sí, entonces, sí, estaría bueno. me Es gustaría un, mucho. es un lindo grupo de chavos, sí, ¿Cuántos años tiene? 18. Steph, pues nada, te mando un beso, un abrazo, Yo a ti, otro beso y otro abrazo a Luis, a Ignacio, a mis primos. Los quiero mucho. claro que sí, te queremos mucho, Jimena. Gracias, gracias Gracias por a tu ti. tiempo. Un beso.